tablas de frecuencia para datos agrupados, ejemplo 1. Vamos a resolver este ejemplo que nos dice, considere los siguientes datos y determine la tabla de frecuencia, el histograma, el polígono de frecuencia. Muy bien. Los datos son estos aquí a la izquierda. ¿Sí? No me dice qué representa, pero ustedes se lo pueden imaginar. A lo mejor son edades. Son las edades de nuestros amigos, pudieran ser, ¿no? Bueno, aquí hay unos de 12. A lo mejor son las edades de nuestros familiares. No lo sé. Muy bien. Entonces, para comenzar, yo ya tengo aquí una plantilla para una tabla de frecuencia para no olvidarme nada. Aquí tengo los números de clase, los intervalos, el límite inferior lo voy a colocar aquí, aquí va el límite superior. Tenemos X, que es la marca de clase. Tenemos F, que es la frecuencia. FR, que es la frecuencia relativa. F mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Y FR mayúscula F, que es la frecuencia relativa acumulada. Muy bien, entonces para empezar, antes de comenzar aquí con la tabla, debemos sacar algunos valores. Lo primero es contar los datos que tenemos. Y bueno, un pequeño paso antes de contar los datos es ordenar nuestros datos. Entonces, vamos a seleccionarlos. Aquí yo tengo los datos a la izquierda de mi tabla, pero quizá lo más conveniente es que los datos se encuentren en otra hoja, pero para no estarme cambiando yo los voy a escribir aquí a la izquierda. Entonces voy a seleccionar mis datos y voy a irme aquí al menú Datos y vamos a ordenar el intervalo de columna A, que es en la que estoy, de la A a la Z, es decir, de menor a mayor, y ya tengo mis datos ordenados. Muy bien. Ahora sí, vamos a encontrar n, que es el número de datos. Entonces, estas tablas las voy a hacer con funciones únicamente sencillas de una hoja de cálculo para que no haya problema. Entonces voy a usar la función contar, escribo igual y luego contar, abro paréntesis y selecciono mis datos. Y esto me va a decir cuántos datos son. Cierro paréntesis, enter, y aquí está. Son 35 datos. Tenemos 35 datos. El rango básicamente es el valor mayor en mis datos menos el valor menor. Entonces para eso voy a usar dos funciones. Voy a escribir igual, luego voy a escribir max y aquí como dice me da el valor máximo de un conjunto de datos numéricos. Entonces abro paréntesis, selecciono de nueva cuenta mis datos y voy a cerrar el paréntesis. Entonces ya tengo el valor mayor, a ese le voy a restar el valor menor, que como se podrán imaginar es la función min. Abro paréntesis, selecciono el mismo conjunto de datos. Ya una vez que lo seleccioné, se fijan, es el mismo rango de A3 a A37. Cierro paréntesis y doy Enter. Eso significa que el rango es de 16. Los datos van del 12 al 28. Es una diferencia de 16 puntos. Ahora, para el número de clases, aquí puede variar muchísimo de acuerdo a la persona que está creando la tabla. Yo voy a utilizar una fórmula que es ya más o menos comprobada, se llama la fórmula de Sturges, que es la siguiente. Recuerden que el número de clases es cuántos intervalos voy a hacer. Estos datos los voy a agrupar y el número de clases básicamente me dice cuántos grupos voy a hacer. Entonces, la fórmula que yo voy a utilizar, cuando no nos dan una indicación, a veces en los problemas nos dicen, haga 5 clases, haga 6 clases. Cuando no me dan una indicación, yo lo que hago es usar la fórmula de Sturges, que dice que es 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10, aquí, logaritmo base 10, del número de datos. Y cierro paréntesis. Muy bien, aquí me sale que las clases aproximadas que me conviene hacer son 6.12, entonces podemos redondear simplemente a 6 clases. Entonces yo voy a hacer 6 grupos. El ancho o el tamaño o la amplitud de las clases es de qué tamaño van a ser mis intervalos. ¿Sí? Aquí, fíjense, yo tengo números que andan ahí del 12, el 14, el 20, el 22, el 28. El ancho lo que me dice es, la primera clase va a ser a lo mejor del 10 al 15. La segunda clase va a ser del 15 al 20. La tercera clase va a ser del 20 al 25, etcétera, etcétera. Eso es el ancho.
Entonces, para eso hay una fórmula que dice que el ancho va a ser el rango dividido entre el número de clases que queremos tener. Pues a mí me dio 2.66. El ancho siempre se redondea hacia arriba. Entonces yo lo redondeo hacia 3. Entonces el tamaño de mis clases va a ser de 3. Entonces vamos a empezar ahora sí a llenar nuestra tabla de frecuencias. Primero, número de clases. ¿Cuántas clases voy a tener? 6. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí esta fila, este pedazo me estorba, lo voy a borrar. Entonces, eliminar celdas, desplazar hacia arriba. Ahí está. Entonces, esta me estorbaba, la elimino. Muy bien. Ahora, vamos a llenar, ahora sí, nuestros intervalos de clase. El intervalo de clase tiene un límite inferior y un límite superior. Aquí voy a poner los límites inferiores y aquí voy a poner los límites superiores. Fíjense muy bien cómo tengo aquí, voy a hacer más zoom. Tengo el corchete en el límite inferior, significa que en este lado, en el límite inferior, el intervalo es cerrado. Y el paréntesis en el límite superior significa que el intervalo es abierto. Eso significa que el número que yo ponga aquí lo voy a tomar como parte de este intervalo. Pero el número que ponga en el límite superior no lo voy a tomar como parte de este intervalo. Porque este límite superior va a ser el límite inferior de la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, yo en intervalos siempre empiezo aquí en el límite inferior con el valor más pequeño. Aquí también depende mucho del investigador que esté haciendo la tabla. A mí me gusta empezar directamente con mi valor más pequeño, que en este caso es 12. Entonces tengo 12. Luego, ¿cuál va a ser mi límite superior? Bueno, va a ser mi límite inferior más la amplitud o el ancho. En medio 3, entonces sumo este valor y como esta fórmula la voy a arrastrar hacia abajo, el ancho o la amplitud, este G5 que corresponde a este 3, lo voy a fijar. ¿Cómo lo voy a fijar? Con función F4. O pueden directamente poner estos dos símbolos. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es que cuando yo arrastre una fórmula, este valor no va a cambiar. Entonces lo estoy fijando. Le doy Enter, 15. Este es mi primer intervalo, mi primera clase. Los valores que estén entre el 12 y el 15, cerrado en el 12, abierto en el 15, los voy a colocar en esta clase. La segunda clase. El límite inferior va a ser el límite superior de la clase anterior, o sea, este. El L8 que corresponde a este 15. Y le doy Enter. ¿Sí? Ya una vez que tengo estos dos valores, puedo arrastrar las fórmulas. Esta lo que va a hacer es copiar el límite superior de cada clase. Y esta fórmula lo que va a hacer es a este límite inferior sumarle el ancho. Entonces me coloco aquí y arrastro. Con este cuadrito lo seleccionan y arrastran hasta donde quieran. Entonces aquí no hizo nada, pero fíjense cuando arrastro la otra fórmula. Uy, aquí me pasé. Vamos a arrastrar nada más hasta aquí. Ahora sí, ¿ya se fijaron? Se me llenó automáticamente mis límites. La primera clase va del 12 al 15, la segunda del 15 al 18, del 18 al 21, del 21 al 24, del 24 al 27 y del 27 al 30. Todas son de tamaño 3. ¿Sí? Ahora, para la marca de clase es una fórmula muy sencilla. Básicamente es el promedio de estos dos números. Entonces ponen igual. Es como vamos a hacer una división, voy a abrir un paréntesis, voy a sumar este límite más el límite superior. Cierro paréntesis y divido entre 2. Y ahí está, es el promedio. Y arrastro la fórmula. Y ya tengo las marcas de clase, que básicamente es el promedio. Esta marca de clase se utiliza en otros temas para obtener medias medianas de datos agrupados. Después la utilizaremos. Por mientras, pues aquí la voy a dejar. Ahora sí viene la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repiten los datos para la clase 1? Serían los que están entre el 12
y antes del 15, es decir, del 12 al 14, básicamente. No puedo tomar el 15 porque el 15 lo voy a tomar en la clase 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a quitar un poco de zoom. Pues tengo aquí mis datos a la izquierda. Entonces, la frecuencia es cuántas veces se repite. Entonces, como no vamos a usar fórmulas muy complejas, voy a usar otra vez la función contar. Contar. Y voy a seleccionar en mis datos los que sean del 12 al 15, antes del 15, perdón. O sea, del 12 al 14. Del 12 y selecciono hasta el 14. El 15 ya no lo selecciono porque ese corresponde a la siguiente clase. Y damos Enter. Hay 9 valores. Ahora, ¿cuántos valores hay del 15 al menos de 18? O sea, al 17. De nueva cuenta, contar y del 15 al 17. Del 15 al 17. Enter. Hay 6 valores. Siguiente. Contar del 18 al 20. Del 18 al 20. El 21 no porque se corresponde a la clase 4. Del 18 al 20 son estos. Enter. 10 valores. Del 21 al 23. Ponemos contar. Del 21, aquí estamos, del 21 al 23. En este caso pues llega hasta el 22 nada más. Enter. Luego del 24 al 27. Contar. Del 24 al 20, bueno, antes del 27, o sea, hasta el 26. Del 24 al 25 en este caso llega. Y por último, del 27 al 28, ya nada más nos quedaba un dato, contar, que era este. Solo es uno. Y ahí está, solo hay un valor. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé que estoy contando todos los valores? Pues la suma de estas frecuencias nos debe dar 35. Entonces aquí abajo, donde tengo en total, voy a hacer la suma de estos valores de la frecuencia. Damos Enter. 35 valores, justo los que teníamos. Ahora, frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Básicamente es la probabilidad, ¿sí?, de la clase 1, de la clase 2, de la clase 3. ¿Cómo la vamos a obtener? Bueno, es una división muy sencilla. Voy a tomar mi frecuencia absoluta y la voy a dividir entre el número de datos que eran, entre 35. Como todas las voy a dividir entre este mismo 35, este valor de aquí abajo, el G14 en este caso, lo voy a fijar de nuevo con función F4. ¿Sí? Y damos Enter. Esta es la probabilidad de que yo caiga del 12 al 15, básicamente, ¿no? Arrastramos la fórmula hasta abajo y aquí están todas las divisiones. Estos son porcentajes, a algunos investigadores les gusta poner esto en porcentaje, yo lo voy a dejar en decimal. Y bueno, estas son las frecuencias relativas. ¿Cómo sé que lo hice bien? ¿Hay alguna manera de saberlo? Sí la hay. Sumando estos valores nos tiene que dar 1. Entonces, esta función que hicimos aquí, que fue la suma, la voy a arrastrar hacia la derecha. Y ahí está. Fíjense, es la suma de estos. Nos dio 1. Es correcta. Lo siguiente es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, la primera casilla simplemente le voy a dar igual y voy a seleccionar la frecuencia de esa clase. Enter. 9. Ahora, para la siguiente clase, voy a seleccionar de nuevo esa casilla, la que le corresponde, en este caso es este 6, pero le voy a sumar la frecuencia acumulada anterior. O sea que voy a sumar este valor de aquí arriba. Enter. 15, ahí está. 6 más 9, 15. Para la siguiente, repito el proceso. Es la frecuencia de esa clase más la acumulada de la anterior. Más la acumulada de la anterior. Aquí me debe dar 25. De nuevo, la frecuencia más la acumulada de la anterior. 31. Y ya pueden, ya que comprendieron la fórmula, pueden arrastrarla. ¿Y cuánto nos tiene que dar al final? Pues 35. ¿Sí? Los acumulados básicamente son el valor en el que me encuentro sumados todos los anteriores a él. Por ejemplo, este 31
es el valor acumulado de la clase 4, lo que significa que trae la frecuencia del 4, que es el que corresponde, pero también trae sumadas ya la frecuencia del 3, la del 2 y la del 1. ¿Sí? El acumulado del 5 trae la suma del 5, del 4, del 3, del 2, del 1. ¿Sí? Hablando de las clases. Esa es la frecuencia acumulada. Y la frecuencia relativa acumulada básicamente es, pues, estas, pero sumadas también. Así como sumamos las frecuencias absolutas, vamos a sumar las relativas. Entonces, la primera casilla siempre es únicamente el valor que le corresponde, porque no tenemos valores anteriores que sumar. Y ahí está. La siguiente va a ser la que le corresponde, ¿sí? Que es este punto 17, más el acumulado anterior, o sea, la que tengo aquí arriba. Enter. Punto 42, que es este punto 25 más este punto 17. La siguiente, la que le corresponde, punto 28 más la acumulada anterior, más este punto 42. Enter. Y podemos ya arrastrar la fórmula. Me parece que ya está claro. Arrastramos y la suma me tiene que dar 1. O bien, el acumulado del último valor, de la última clase, nos tiene que dar 1. Porque ya es la suma de todas las anteriores. Y como estamos hablando de probabilidad, pues la probabilidad es la suma de todas estas probabilidades nos tiene que dar 1. Y esta es nuestra tabla de frecuencia.